Ya estamos aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el café? ¿O el refresquito? ¿Bien? Hace calor, ¿eh? ¿Habéis compartido ya? ¿Os habéis ido inspirando? Espero que sí. Bueno, una cosa, ¿sabéis? Hay algo que me encantaría hoy, me encantaría, y es que os fueseis con la sensación de que somos una gran familia, de que Womenalia somos una gran familia que trabajamos en equipo, ayudamos a sus miembros, compartimos ideas, nos ayudamos y luchamos por conseguir unos objetivos comunes. Bueno, nuestras siguientes invitadas no solo forman parte de la familia Womenalia, es que ellas son familia. Son la demostración más clara y más evidente que he visto en mi vida, y os lo digo en serio, de que el talento está en el ADN de las personas, está en los genes de las personas. Bueno, las 5 son hermanas, las 5 son líderes en sus respectivos campos profesionales. Y lo más importante, las 5 están aquí. Y os digo, es dificilísimo. Ellas yo sé que se juntan mucho, ¿a que sí? Se juntan mucho y hacen por verse, pero verlas juntas, así en público, es complicadísimo. Están con todos nosotros las hermanas Llopis. Voy a pedir que vayan pasando las gemelas Llopis, Ana María y Regina. Adelante. También Jimena. Vamos, Jimena. Ahí está Jimena. Elvira. Y Patricia. Y un momento, me vais a perdonar, pero en momentos así, una madre, la madre de estas criaturas, merece un homenaje y está aquí Regina, 87 años, aquí está la madre. La madre de las hermanas Llopis. Viva la madre que os parió. Ahí está. Para conducir tanto talento hace falta alguien con mucho talento, con muchísimo talento. Y la tenemos, claro que la tenemos. Marta Gil Casares es asesor de IS Business School Alumni, es empresaria de recursos humanos y vicepresidenta de APWN. Aquí está Marta Gil Casares. Os dejo con ellas. Buenos días a todos los presentes. Bueno, menudo panel, ¿eh? Tenemos un caso de éxito a la quinta potencia hoy con nosotros. Tenemos 5 mujeres 5, con una madre 10 y con unos puntos comunes muy claros. La parte de genética, la parte de educación, el mismo entorno y, sin embargo, con carreras propias muy intensas, vividas. Y a mí me gustaría desgranar en este tiempo que tenemos cuáles han sido los puntos comunes. Y si os parece, empezamos con Elvira. Elvira, me gustaría saber qué os daban de desayunar en casa para tener todo este éxito. Bueno, nacimos en Venezuela, así que efectivamente desayunábamos unas tortitas de maíz, esencialmente. Pero no, nos enseñaron muchas cosas nuestros padres, pues todos los valores, ¿no?, que se inculcan, pero el primero quizás la unidad, ¿no? O sea, que viene esencialmente de la familia de mi madre. Yo creo que eran 9 hermanos, una familia extremadamente unida, que se quería mucho y que se ayudaba siempre. Entonces eso pues te da una confianza, porque tienes un cariño que te permite digamos, hacer frente a muchas cosas, ¿no? Hacer frente a las exigencias, obviamente, que tenían, porque eran pues padres exigentes, pero exigentes siempre con el ejemplo, ¿no? O sea, mi madre trabajó desde muy joven, era profesora, haciendo mejoras de la educación en Venezuela. Su hermana, por ejemplo, fue la primera mujer anatomopatóloga de Venezuela. Y luego, pues con ese ejemplo, o sea, el de mi padre también, trabajando, o sea, era médico, hacía campañas pues de vacunación, de siempre
bueno, de siempre mejorar lo que se daba, ¿no? Entonces, nos enseñaron con ese ejemplo, pues, el gusto del trabajo y ese entender que el trabajo, pues, no es un peso, sino que es una libertad. Y es la libertad que te permite escoger. Y, pues bueno, hemos escogido cada quien y hemos cambiado luego lo que hemos escogido, porque la otra cosa fundamental que nos enseñaron es el gusto de la diferencia y de la diversidad. Y pues toda la curiosidad para muchas otras cosas, ¿no? Para pues el arte para del otro, del viaje, de todo eso. Gracias, Elvira. Ana María, tengo entendido que no teníais televisión en casa cuando erais pequeñas. Y una de vuestras abuelas, la abuela española, era cordon bleu. Y entonces hacíais cambio de ayudarla en la cocina por horas de televisión. Mi pregunta es, ¿qué conversaciones hay en una familia cuando erais pequeñas donde no hay esa televisión? ¿Qué conversaciones tenéis? Bueno, yo creo que primero el tema de la televisión fue fundamentalmente para las mayores. Yo creo que ya cuando vinieron las más pequeñas ya había televisión. Pero fue una decisión de nuestros padres bueno, vosotros queréis daros un gusto, la televisión, pero lo vais a hacer con un esfuerzo. Y el esfuerzo era muy calculado. Mi padre quería que sintiéramos pasión y nos contagiáramos del amor por la cocina que tenían todos ellos. Cuando digo todos ellos, mi abuela fundamentalmente, pero es que mi padre también le gustaba de vez en cuando hacer pinitos en la cocina, mi tío también, y cuando viajaban y volvían nos traían recetas nuevas que aprender, ¿no? Y mi abuela, en efecto, era una excelente cocinera. En casa de mi abuela las conversaciones eran más sobre temas que no se hablaban en casa, y también tengo que hacer un homenaje a mi abuela, era hablar de la homosexualidad, hablar de la sexualidad, porque esos temas normalmente no se hablan con los padres, muy rara vez con los abuelos, pero mi abuela era muy avanzada en eso, estuvo en la libre enseñanza, estuvo con Jimena Menéndez Pidal, y eso eran conversaciones de la moda, de París, etcétera. Y luego en casa puedo decir que las conversaciones eran de política, de arte, múltiples, pero voy a contar dos episodios que creo que son anécdotas interesantes. Mi padre, como hacía campañas de vacunación en el Amazonas con los Yanomami y otras tribus, pues era amigo de los caciques, y cuando los caciques venían a ver a Rómulo Betancourt u otros presidentes de Venezuela, él era el hombre de confianza y venían a consultarle lo que iban a hablar con el presidente de la República. Y yo desde muy pequeña, me acuerdo, 8 años, 9, estar sentada encima del regazo de caciques con penachos de plumas y escuchar temas de política territorial. Otro tipo de conversación, por ejemplo, es del arte. Yo recuerdo la primera vez que mis padres nos dejaron sentarnos a la mesa con invitados por la noche, teníamos 16 años, y el invitado era Eduardo Arroyo, el pintor. Entonces él pintaba dictadores y estaba en el exilio y hacía una crítica política, digamos, de los países sin libertad, ¿no? Pero no vino solo, vino con Recalcati, un pintor italiano, y con Aillé, un pintor francés. Y me acuerdo que para nosotros fue como, wow, ya somos mayores, ya nos han dejado cenar con los invitados, y se habló de arte, de política, de exilio y sobre todo de la importancia que tiene el arte y de París. Ese fue mi primer contacto con París. No es que no hubiera oído hablar de París, pero oír hablar con esa pasión de París como la ciudad de la libertad, del intelecto y del arte. Jimena, ¿cómo funciona la comunidad de las hermanas Llopis? Quiero decir, frente a los puntos de inflexión, ¿no?, que tenemos en nuestra vida, frente a la adversidad. ¿De dónde sacáis esa fuerza? Mira, la comunidad de las hermanas Llopis yo pienso que lo más bello es que en realidad todos somos amigas, y nos llevamos mucha edad. Incluso en la infancia no convivimos todas juntas todo el tiempo, porque mis hermanas a lo mejor estaban estudiando en Estados Unidos cuando nació Elvira, y a lo mejor coincidimos. Luego, cuando ya fuimos adultos, esa, digamos, distancia de edades se acortó completamente, y realmente es muy bonito, porque es una sensación casi indescriptible con palabras. Cuando estamos juntas es como una energía que se multiplica. O sea, tú sientes que tienes otra energía, ¿no? Doy fe de ello. Y entonces realmente nos retroalimentamos unas a otras. Y en cada punto de inflexión, como además tenemos personalidades muy distintas, en cada punto de inflexión sabes que puedes tener la opinión de Ana, o de Regina, o Elvira. Para mí cada una ha sido un coach, entre comillas, algunas en lo emocional, otras en lo de trabajo. Y cada una hacemos lo mismo por las otras, ¿no? Entonces es como
realmente aquí es cuando digamos, el todo es mucho más que la suma de las partes. Patricia, vuestro entorno ha sido determinante, no solo en la consecución de resultados, sino en originar, digamos, esa plataforma de estabilidad emocional sólida que tenéis. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, o sea, hemos crecido en un entorno privilegiado y por varias razones, diría yo. O sea, primero, nuestra familia, el trabajo, como decíamos antes, o sea, ha sido lo normal. Todo el mundo trabaja, hombres y mujeres. O están trabajando en un proyecto o en un trabajo remunerado o tienen un proyecto, pero independientemente. O sea, desde mi abuela que cosía para la calle y así levantó 9 hijos, mi abuelo telegrafista, o sea, todo el mundo, hombres y mujeres por igual. Después yo creo que eso que comentábamos antes, o sea, hay todas las disciplinas, o sea, hay científicos, artistas, tecnólogos, educadores, y entonces eso es muy importante porque te da, digamos, te permite entender y comprender la importancia de los distintos entornos vitales. Yo creo que otro punto importante es, había un punto de invención, de novedad. O sea, hemos tenido varios casos en la familia de innovación. El hermano de mi madre patentó el primer reproductor de música que se alimentaba con la electricidad del coche. Mi padre implantó los modelos matemáticos para ser utilizados en la epidemiología. Así, diversas cosas, no me voy a poner aquí a hacer una lista enorme, pero, o sea, hay invención, como decía Elvira, novedad, ¿no? O sea, tenemos también la hermana de mi madre, la primera anatomopatóloga venezolana. O sea, y eso también, esa cercanía. Y yo creo que por último, ese entorno en que crecimos, también era trascendente. O sea, además de innovador, trascendente. O sea, está la implantación de el modelo de enseñanza de la ciencia de Friedman, el premio Nobel que mi madre fue a estudiar a Estados Unidos para llevarlo al bachillerato de Venezuela, implantarlo allí, porque no se estaba enseñando bien la ciencia en Venezuela. O las campañas de erradicación de mi padre, o sea, la erradicación de la fiebre amarilla y luego su trabajo en la Oficina Mundial de la Salud. O el hermano de mi padre, que fue mecenas de tantos artistas latinoamericanos. Entonces, yo creo que ese entorno, o sea, que nos daba eso, o sea, una igualdad, amplitud de miras, innovación y trascendencia. O sea, impresionante. Regina, como decía Glenn Gould, el pianista, al que sé que todas sois, vamos, unas expertas en música, hacer preguntas que no conciernen a la materia del entrevistado es la mejor opción para generar respuestas innovadoras. Al hilo de esto, la pregunta es, ¿qué pistas nos podéis dar para hacernos las preguntas correctas de cara a tener esa capacidad de innovar, como comentabas, y de transformar nuestra carrera profesional? Sí, es una pregunta que puede tener muchas respuestas, ¿ok? Siempre nos apoyamos en esas pistas para hacernos las preguntas trascendentales o las preguntas más personales en el proceso de quién soy, dónde estoy, a dónde voy, qué quiero ser de mayor o qué quiero ser dentro de media hora. Siempre involucra un poco de filosofía, de valores éticos y evidentemente nuestras capacidades y talento y cómo transformarlos para que sean efectivos y crecer. Pero yo quiero reducir la pregunta a las preguntas más importantes que me he hecho yo en mi vida. No han venido de mí misma, han venido de mi entorno familiar. Y en particular voy a hablar de una muy concreta. Yo tengo mi hijo mayor, que se llama Álvaro, que tiene una discapacidad psíquica importante, porque nació con cordón al cuello en el momento del parto, pues tuvo falta de oxigenación. En este momento tiene 35 años y ha sido luz inspiradora y milagros en mi vida. Entonces, estábamos en una época, yo creo que muchas madres me van a entender, en la que en un transporte escolar tu hijo coge piojos. ¿Okay? Vale. Entonces,
Y yo estaba lavándole la cabeza con los champús esos especiales que tienes que hacer, y claro, tiene una posición muy incómoda para lavarle la cabeza, quitarle las liendres. Entonces estoy con Álvaro, que bueno, tiene 6, 7 años y ya ha aprendido una serie de fonemas, es capaz de expresarse, y solo le entendemos en casa y alguna radio de Acción de la Familia, porque hasta los 14 años no pudo pronunciar todos los fonemas del castellano, porque la motricidad fina queda más afectada que la motricidad gruesa. Y Álvaro me hace la siguiente pregunta, que es lo que ha transformado mi vida, ¿ok? Me dice, mamá, yo soy bonito, porque en Venezuela no se dice guapo. Yo soy bonito, mamá. Y yo le digo, Álvaro, ¿pero por qué me haces esa pregunta? Tú eres súper bonito, eres guapísimo, porque un chico de una nariz aguileña es guapísimo, mi hijo, precioso. Entonces yo le digo, pues sí, eres maravilloso, digo yo, pero digo yo, Álvaro, pero flaco, porque le decíamos flaco porque era así un espagueti, pero flaco, o sea, la belleza no es lo importante en la vida, le digo yo. No es importante ser bello, es ayuda, le digo yo, pero lo más importante es ser buena persona, generoso, cariñoso, como lo eres tú con todos nosotros. Eso es más importante que seas bonito. Y le sigo lavando la cabeza y él se queda pensativo. Y al cabo de 2 minutos me mira hacia arriba porque estoy quitándole las dientes y dice, mamá, eso no es lo importante. Recordad que es un niño con discapacidad, que es consciente de su problema. Y me dice, mami, y digo, ¿qué es lo importante, Álvaro? Yo te estoy diciendo que ser bueno, generoso, es lo más. Y me dice, mami, lo importante es ser feliz. El baño y la lección que me dio mi hijo en ese momento. Digo yo, pero qué estúpida eres. Tiene toda la razón del mundo, sabe más que tú de la vida ya en este momento, claro, con su discapacidad, conocimiento de su diferencia con respecto a su hermano y al resto, sus primos y su entorno familiar, ya es consciente de que hay algo que necesita el ser humano y es ser feliz. Entonces eso ha transformado mi vida, esa pregunta esencial de que ¿qué quiero ser Dios y Maró? No, yo quiero ser feliz, pero no yo. Quiero darle felicidad a Álvaro, quiero darle felicidad a mi entorno familiar y últimamente, pues también yo ser feliz. Y eso es lo que ha guiado un poco la transformación de mi vida, dejar la universidad y el mundo académico como profesora y doctora en matemáticas de Berkeley y dedicarme a ser emprendedora y crear una empresa con mi marido maravilloso, que tengo el privilegio de compartir la vida con este fantástico catalán que se llama Antonio Trías, en la capacidad de crear un patrimonio para Álvaro y que no sea dependiente de su hermano en el futuro. Y ya casi lo estamos consiguiendo con una empresa de desarrollo de software especializado en entornos de finanzas, de energía eléctrica, la llamo mi micro multinacional, y desde allí hago mi emprendeduría y hago mi soporte y mi empuje a mujeres que tienen base y fundamento científico, y es algo que tenemos que ampliar mucho más. O sea que las preguntas a veces no vienen de tú mismo, vienen de sorpresas. Y esta para mí ha sido una sorpresa tan enriquecedora que la quería compartir con vosotros. Muchas gracias por compartirlo. Ana María, el talento marca Llopis. ¿Qué parte, digamos, que es genética, qué proporción y qué parte es entrenable? Bueno, antes nos ha presentado María y ha hablado del talento y del ADN, etcétera, ¿no? Yo es que soy de otra escuela. Y soy rupturista. Y no creo que el talento viene de la genética. Yo soy de la escuela de Robinson, de Ken Robinson. Y creo que, como mi padre, que la inteligencia es una capacidad de adaptación y que la inteligencia tiene muchísimos registros y muchísimos vectores. Y que hay una persona que puede ser muy inteligente en la música, muy inteligente en el tema físico, los deportes, muy inteligente mentalmente para la literatura, etcétera. Y todos tenemos que encontrar ese elemento, esa capacidad y esa habilidad. La inteligencia no es no es un tema de genética, es un tema de genética combinado con educación y sobre todo combinado con lo que te gusta hacer, con tu pasión. Si tú encuentras ese elemento y dedicas a hacer el trabajo en ese elemento que es lo que te apasiona, yo creo que consigues lo que quieres y no hay límites. Entonces para mí es muy importante. Yo creo que el que no haya límite, lo hemos dicho bastantes veces, pero yo lo repito, una de las enseñanzas de mi padre fue: sois mujeres, no he podido tener chicos, estoy encantado con las chicas, pero no vais a tener límites. Todo es posible, no hay límites para vosotras. Y nos lo creímos. Y mi madre nos dijo otra enseñanza y predicaba con el ejemplo. Lo importante no es la cantidad
de tiempo que le dediques ni a tus sueños, ni a tu carrera, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tus proyectos. Lo importante es la calidad que dedicas cuando estás haciendo ese tiempo. Y yo creo que eso, con el cariño, esa es la marca Llopis, ese es el ADN Llopis. Pero es muy importante saber que todos podemos, que no hay límites, que todos somos inteligentes, lo que pasa es que hay que encontrar en cuál vector de esa inteligencia estamos. No hay límites y calidad. Gracias. Jimena, el arte, bueno, os ha influido muchísimo a vosotras. Y el arte es la manera que tenemos las personas de expresar nuestros valores, ¿no? Para vosotras, ¿cómo os ha ayudado y cómo ha impactado el arte a entender y a desarrollar vuestras carreras? Sí, mira, como decía Patricia, en nuestro entorno familiar había artistas, es decir, había mi tío Armando Barrios, pintor, había, digamos, músicos, bailarines, con lo cual hemos siempre estado muy expuestas al arte. Yo en particular soy músico y de hecho cuando tenía que decidirme, porque siempre me había gustado la matemática, tenía mis últimos 2 profesores de piano, decían, no, tú tienes que ser pianista. Bueno, era realmente algo como que me asustaba, ¿no? Y al final, pues, logré incluso combinar las dos cosas. Y el arte realmente, por lo menos la música para mí, es exactamente lo que tú decías, es una manera, es otro lenguaje de realmente expresar esas emociones que muchas veces no se pueden ni expresar ni con palabras, cuando compones algo o cuando incluso lo interpretas. Y también la percepción de eso, ¿no? A mí la música, ya que está mi madre aquí, que creo que no se lo he dicho nunca, aparte me sirvió para que me dejaran salir hasta más tarde. Porque claro, como yo estaba en un coro que además de que lo fundó un catalán y su mujer, Alberto Grau, la Escola Cantorum y la Cantoría Alberto Grau, que ha ganado muchos premios, pero ensayábamos, claro, ensayábamos de 9 a 11, porque todos estudiábamos, trabajábamos, y entonces sirvió para eso también. Pero aparte de, digamos, de las emociones, yo creo que el arte tiene un aspecto muy importante que además hoy en día en temas de liderazgo está cobrando muchísima importancia y yo creo que nos ha ayudado a todas en nuestras carreras, es, digamos, el uso del lenguaje no verbal. Es decir, la captación y el uso del lenguaje no verbal, bueno, a todos nos encanta bailar, etcétera, pero la percepción, digamos, de la importancia del lenguaje no verbal es muy importante porque es cuando tú logras la conexión. Incluso en todas las tendencias de management con storytelling, aunque está la palabra, lo fundamental es que se haga con storytelling porque logras esa conexión emocional. Entonces, todo lo que es lenguaje no verbal, que ahora empieza a cobrar una importancia, incluso yo siempre digo que cuando la sociedad o el mundo va hacia allí, se empiezan a descubrir cosas que no habían. Justo ayer estaba leyendo un artículo muy interesante de unos estudios que uno empieza a ser capaz de anticipar sonrisas cuando son genuinas. Y las sonrisas falsas, por supuesto que todos sabemos cuando una sonrisa es genuina, pero lo interesante es que también las células del cerebro que pensaban que solo se regeneraban para el olor y alguna otra cosa, resulta que hay unas de las amígdalas que se desarrollan en la pubertad para la parte, digamos, social, que lo que hace es precisamente poder captar el lenguaje facial y corporal. Es decir, que eso es una dimensión, y eso es todo reciente, desde hace un año para acá. Esa dimensión del lenguaje corporal es fundamental. Y digamos, como digo, soy matemático músico, luego hicimos una empresa de análisis matemático de la música y ahora estoy en temas precisamente de inspirar líderes en la empresa Musarión y de coaching a alto nivel ejecutivo. Nos damos cuenta que nadie nos ha enseñado a usar nuestro lenguaje corporal. Al revés, es muy limitante. No expresamos, no tal. Y en este caso, quizás por venir de Venezuela o de la familia de artistas que veníamos, o de retroalimentarnos, pues es algo que nosotras tenemos natural y nos ha ayudado mucho en nuestras carreras. Preparando esta entrevista, hay un vídeo en YouTube donde yo te he visto tocar un instrumento típico venezolano y refleja claramente, de verdad, lo que estás comentando ahora. Yo invito a la audiencia a que lo vea. Patricia, seguimos con el arte, ¿no? Parece que el arte ahora, en el arte está irrumpiendo toda la parte de tecnología, digamos, de electrónica, ¿no? Tenemos el videoarte, tenemos la fotografía digital, la música, etcétera. Y parece que se está dejando relegado, por decirlo así entre comillas, a un segundo plano lo tradicional, ¿no? La madera, el bronce, el óleo, la acuarela. A mí me gustaría saber cómo crees que se relaciona todo esto con la transformación que necesariamente tenemos que hacer en nuestras carreras profesionales. ¿Cómo se vincula el arte con todo esto?
Vamos a ver, yo creo que la transformación es fundamental, el estar abierto y atento a las cosas que están pasando. Hemos hablado ya durante la mañana de la importancia de la adaptación a los distintos entornos. Que ciertos lenguajes, digamos, van a sustituir a otros, yo no estoy tan segura que sea una sustitución. Pienso que hay unos momentos, o sea, por lo menos unos periodos seguros de convivencia y que luego finalmente alguno de estos lenguajes, o sea, la pintura de Caballete ya deje de existir y ahora sea todo vídeo, pues no estoy tan segura, no pienso que sean totalmente excluyentes, sino que son complementarios. Todas las tecnologías nos han dado ahora una nueva manera de expresión, pero no solamente de expresión, de comunicación, de trabajo, de uso de la vida misma, y que ahora nosotras aquí, bueno, hay mujeres mucho más jóvenes, pero nosotras hablamos de transformación, pero es que ya la próxima generación es que no ha vivido otra manera de comunicación, sino que es su manera de vida, ¿no? Entonces, la transformación sí es fundamental, la adaptación, pero yo no me atrevo a descartar los métodos tradicionales y darlos como no válidos y perecederos. Me gustaría darles el beneficio de la duda y esperar a ver qué nos dice la historia. Gracias. Regina, ¿cuál ha sido vuestro mayor descubrimiento? Es una pregunta complicada. Lo voy a centrar en un aspecto que quizá refleja un poco mi carácter de creer en el método científico, ¿okay? Yo creo que es descubrir que las afirmaciones de ciertas soluciones o ciertos planteamientos son verdaderas per se. No, o sea, tenemos que tener la obligación social de ponerlo absolutamente todo en duda, absolutamente todo en duda. Entonces, yo creo que es un proceso de necesidad de progreso, o sea, todas estas teorías irrefutables o dogmas o cosas que nos ponen sobre la mesa, que tenemos que tomarlo como si fuese, digamos, la palabra del experto. No, 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 o sea, tenemos que ser abiertos a cuestionamiento, a no credibilidad a ciegas, ¿okay? Y utilizar nuestra capacidad de análisis, nuestros planteamientos y tomar posiciones y tomar decisiones en ese sentido. Y en ese término voy a poner dos ejemplos muy concretos, uno dentro del entorno empresarial y otro dentro del entorno familiar. Es decir, que en el entorno familiar, vuelvo otra vez a Álvaro, que es mi ejemplo preferido, ¿okay? Cuando él nació, con toda la problemática, yo no lo tuve en brazos hasta el 7º día, porque tuve que ir a una clínica especializada en neonatos, etcétera. Y el pronóstico era que mi hijo iba a ser hemipléjico, que jamás caminaría, que jamás, digamos, tendría una vida normal. Los médicos, neurólogos especializados. Desde el día 8 empecé a trabajar con un kinesiólogo chileno que había llegado de Canadá con las últimas técnicas. Hicimos trabajo de estimulación precoz de la motricidad fina. Mi hijo monta bicicleta, mi hijo juega al tenis, mi hijo nada, mi hijo trabaja en mi empresa y iba a ser hemipléjico. O sea, tienes que ponerlo absolutamente todo en duda, no hundirte. Al contrario, que me dicen eso, que va, eso no será la realidad. Y en el plano profesional, pues con mi marido hemos estado desarrollando una serie de innovaciones en un planteamiento de pensar que el state of the art, en un tema muy específico de las redes eléctricas, de cómo se computan los flujos eléctricos, que se hace con aproximaciones matemáticas, que no tendría alguna otra manera de hacerlo. Entonces, ese posicionamiento virginal, sin traer el sesgo de especialistas de una disciplina, como hizo mi marido desde el punto de vista de la física dentro del entorno empresarial nuestro, y analizar eso, pues te permite crear, te permite innovar. Yo creo que ese planteamiento de rigor, de no creerte nada, tampoco esperar a saberlo todo como los enciclopedistas, sino más bien ser como un Leonardo, atreverte a... ¿ok? Por eso las mayores innovaciones las hacen los jóvenes que son quizá menos conscientes de todo lo que les falta por saber antes de entrar a una disciplina y son más exitosos
creando, innovando. Entonces, el atrevimiento y el plantear, estos yo creo que son los mayores descubrimientos. Y para eso, ¿qué tenemos que tener las mujeres? Pactar con la imperfección. Es el mejor regalo que nos ha dado la vida, la imperfección. Y con eso termino. Muy bueno. Patricia, vuelvo a ti. Vuestras carreras, que bueno, están llenas de ilusión, de innovación, de cambio, de no poner límites. Dime, ¿de dónde sacáis esa energía y cómo recargáis energía? Bueno, creo que cada caso es distinto, aunque más o menos lo mismo. En mi caso, necesito estar continuamente aprendiendo. Como también se ha comentado esta mañana, tengo que hacer lo que me gusta, porque no puedo hacer algo si no me gusta. Y el tercer punto, me tengo que divertir con ello, porque si no me divierto. Entonces, en el momento que alguna de esas tres cosas falla, pues yo sé que ya tengo que empezar a buscar otra cosa, porque no voy a poder continuar. Eso es básicamente. Sí, porque vas recargando a medida que vas descubriendo. Claro, a medida que voy aprendiendo, pues entonces ya me ilusiono, pero si pierdes la ilusión, como efectivamente tú dices, porque o bien te aburres o no o haces lo que no te gusta, o en mi caso aprender es fundamental, porque parte o sea, si entro en un trabajo rutinario donde ya sé todo lo que hay que hacer, lo que llamamos carpintería, con perdón para los carpinteros, que no es nada de, pero o sea, que es que ya cortas y pegas. Entonces, bueno, en mi caso esa ilusión me la da el aprendizaje y el divertimento, ¿no? La novedad. Elvira, con tanto éxito que habéis cosechado todas a lo largo de vuestras carreras, ¿qué os ayuda a poner los pies en el suelo? Los valores, ¿no? Yo creo que es lo que es fundamental. A nivel personal, por contar una anécdota. Yo trabajé en mercado 12 años, en una sala de mercados, entonces, pues eso puede ser la caricatura, ¿no? Y se ven muchas. Entonces, a unos, pues se puede perder la idea de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que están los valores que nos inculcaron, el hecho que vivimos en Venezuela, entonces tuvimos la suerte de ver un país del tercer mundo y entender que no todo el mundo tiene digamos como las mismas herramientas para construir, y eso es fundamental, eso yo creo que lo llevamos siempre con nosotras. Y luego en los valores que nos enseñaron y que nos transmitieron nuestros padres está ese respeto, y ese respeto significa que entendemos que para construir cualquier cosa que queramos hacer, pues todas las piezas son necesarias, y que si hay una que falta, así sea chiquita, si no sea bonita, pues no se construye. Entonces yo creo que eso es lo que nos deja poner los pies en la tierra y entender que bueno, que hay realidades mucho más duras, y que aparte la realidad cambia, como decía Regina, en un nada, ¿no? Ya sea por una sorpresa, buena o mala, o por una guerra, o por un exilio, o por una crisis. O por una crisis, por ejemplo. Y esto va ligado con la siguiente pregunta, que es para Jimena. ¿Qué es lo que requiere tu atención inmediata? Bueno, esa es una pregunta también que tiene muchas respuestas. Yo creo que lo que requiere nuestra atención de todos inmediata ahora mismo es precisamente estar muy atentos, y valga la redundancia, a nuestros talentos. Es decir, estamos viviendo en un momento que está muy estudiado, que llaman los ambientes VUCA, o en castellano sería VICA, ¿no? Los volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Y aquí hace falta otras herramientas, hace falta otra adaptabilidad, hace falta precisamente utilizar las emociones, utilizar la intuición, utilizar nuestros talentos nuevos. Ahí las mujeres tenemos una ventaja en toda esa parte de intuición, con esa visión realmente horizontal que tenemos. Pero es que los estudios de liderazgo del Centro de Creative Leadership de IBM dicen necesitamos ir hacia allá. Ahora, por supuesto, la parte técnica, todo eso se da por sentado, pero lo que estamos muy poco acostumbrados es a poder en algún momento saltar los procesos y confiar, que nosotros hacemos eso un poco más, en esa intuición, que esa intuición no es más que todo lo que tenemos relacionado, ¿no? Entonces, la atención es, miremos nuestros talentos, que tenemos la capacidad de elección, o sea, no tengamos miedo. A mí me gusta siempre una frase que utilizamos, de hecho, en el trabajo
hasta ahora, y en eso sí, quizás más las mujeres, estábamos un poco acostumbradas a jugar para no perder. Sí, o sea, estábamos ahí y técnicas y vamos, pero jugábamos a no perder, o sea, jugábamos a reaccionar, a lograr un poco lo mejor que el entorno nos permitía, con lo cual, digamos, la sensación era un poco de, hombre, de angustia, ¿no? de obstáculos y de que, bueno, me viene un tsunami y yo lo paro. Pero era jugar para no perder. Las mujeres tenemos que jugar para ganar. Y ahora mismo tenemos, todos, mujeres y hombres, y tenemos esa capacidad. Cuando uno hace las cosas desde talento insospechados, porque tenemos creencias limitantes que nos los han quitado. Yo he cambiado 3 veces de profesión, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando jugamos para ganar, tiene sentido lo que hacemos. Cuando tiene sentido lo que hacemos, tenemos una motivación, una pasión que no hay obstáculo que valga. O sea, no hay obstáculo que valga. Entonces yo lo que nos digo aquí a todas y todos es, juguemos para ganar, dejemos de jugar para no perder. Muchas gracias. Ana María, quería cerrar contigo. Sois las 5 un referente enorme en temas de innovación. ¿Qué fórmula podríamos tener para crear en España una comunidad que nos permitiera a cada una de las personas que lo integramos aportar resultados, aportar valor, seguir motivados por aprender y por seguir tal y como habéis demostrado todas y cada una de vosotras que habéis hecho? Bueno, es muy difícil hablar de fórmulas. Yo creo que yo lo he intentado. Yo creo que para mí el mundo de la innovación y de las ideas es un mundo fascinante, siempre lo ha sido. Cuando a mi padre le dio Alzheimer y finalmente murió de Alzheimer y yo dejé de trabajar durante 6 meses y dejé Indra pensando que era importante esa relación, tenerla con él sus últimos, no sabía cuánto iba a ser de vida, me planteé el tema de la memoria y de la pérdida de la memoria. Y lo importante que era y que fue para mí poder tener esta relación los 6 meses, de verle todos los días y que me contara esa vida de su juventud de la que no habíamos hablado, ¿no? Y yo me he prometido escribir ese libro y lo escribiré, de esa vida, ¿no? Que fue toda una sorpresa. Pero de la misma manera entonces empecé a pensar, ¿y qué pasa con las ideas? Las ideas se desperdician normalmente. Se desperdicia, el 85% de la población dice que se desperdicia tus ideas que tienes a título personal, a lo largo de tu carrera, de tu vida. Y pensé, pues hay que emprender, hay que hacer un repositorio, y dije, bueno, lo va a hacer alguien. Pasó 1 año, lo va a hacer alguien, pasó 2 años. Y al tercer año dije, no lo hace nadie, lo voy a hacer yo. Y eso es lo que es Ideas for All, ¿no? Un cerebro para poner ideas, para innovar y para hacer otro tipo de cosas. Pero lo más importante para mí de las ideas es que hay una corriente, como dice Regina, que hay que cuestionárselo todo, una corriente que es como un fait accompli, ¿no? Y todos, si se escriben libros sobre el tema y se dice las ideas no valen nada si no se hacen. No estoy de acuerdo. Las ideas valen aunque no se hagan. Las ideas valen siempre. Las ideas, es como decía Descartes, ¿no? Piensa, luego existe. Las ideas son conectores, las ideas son motivación para que se vengan otras ideas. Las ideas son inspiradoras. Una mala idea puede inspirar millones de buenas ideas. Bueno, yo creo que es importantísimo y que el mundo de las ideas todavía no sabemos ni lo hemos comprendido bien. La innovación es otra parte. Hay ideas malas que si las ejecutas bien son una maravilla. Y hay ideas buenas que si las ejecutas mal no sirven para nada. Por supuesto que hay que hacer las ideas y que hay que hacer el máximo de ideas, pero no dejemos de pensar. Creo que es fundamental. En la misma, perdón, pero se me ha movido esto por darle a la cabeza. Bueno, en la misma, ¿me oís? Sí. En la misma crisis. Perdón, en la misma crisis. Las ideas son muy importantes y todos debemos contribuir a dar ideas y todos tenemos ideas. Yo creo que parte del speech de esta mañana de Karina Spilska de ING es muy importante. No sigamos viendo el mundo en negativo, hay que ver el mundo en positivo, hay que seguir viéndolo con optimismo. España tiene mucho talento, tiene mucha creatividad, tiene muchas mujeres emprendedoras, tiene muchas pymes que dirigen las mujeres. Tiene nuevas que van a salir. La ley de emprendimiento no es lo mejor, pero ya es un paso adelante. Hay que aprovecharse e intentar aprovechar todas las oportunidades que se nos empiezan a dar. Cada vez habrá más. Y las mujeres tenemos que estar allí, tenemos que estar en la línea de dirección, tenemos que estar en el
consejo de administración. Tenemos que aceptar cuando nos ascienden porque tenemos que ser espejos para el resto de mujeres. Yo creo que todas podemos dar ideas, todas podemos innovar y sobre todo hay que innovar en el mundo femenino, institucional, empresarial. Y para terminar con una frase, como decía Madame Curie, que es una de las pocas personas que le han dado 2 premios Nobel y era mujer, ¿verdad? No hay a nada lo que valga la pena temerle, solo hay que comprender. Muchas gracias a las 5. Lo que hemos visto en este ratito que hemos estado con vosotras, hemos sido testigos de las conversaciones que teníais en vuestra casa, en vuestra familia, que ha propiciado ese clima de confianza, de pasión y de seguridad que todas, desde luego, demostráis. El entorno en el que habéis crecido, que os ha dado todo lo que habéis dicho aquí, la diversidad, la libertad, el preguntar, el no ponerse límites, el ir más allá de lo establecido. Estas habilidades reflejan todos los valores que tenéis como personas, que son fundamentales, y desde luego ese camino que habéis hecho cada una de vosotras tan sumamente creativo. Desde aquí, daros nuestra más cordial enhorabuena y agradeceros que hayáis podido venir. Muchísimas gracias. Me siento tan pequeña en estos momentos, sinceramente. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Veis cómo era un derroche de talento esto? Bueno, es genética, es talento, es educación y aprovecharlo bien. Qué bien que lo habéis aprovechado. Vamos, habéis superado incluso a muchas sagas deportivas que se me ocurren a mí. He tenido una idea, Ana María, escuchándote. He tenido una idea ahí detrás. Y me voy a convertir en portavoz de todas vosotras, si me lo permitís. Quiero darte un mensaje a ti, Regina, a Álvaro, de nuestra parte. Dile que su mamá hoy echó una mano a un buen puñado de mujeres para ser un poco más felices. Muchísimas gracias. Díselo a Álvaro, ¿vale? Gracias a las hermanas Llopis. Sois muy grandes. Gracias. Hay muchas preguntas que os quieren hacer a través de internet, pero vamos ya con un poquito pilladas de tiempo, así es que os las vamos a hacer llegar a todas para que contestéis, porque habéis despertado muchísima curiosidad en las redes sociales. Ha sido un lujo teneros a las 5. Muchas gracias, Marta, muchísimas gracias. Venga, un aplauso para ellas. Gracias. Y para su madre. ¡Mua! 87 añazos. 87 años, como mi madre. Qué grande, Regina. Bueno, chao. Venga, gracias, ¿eh? Adiós, chicas.